Bueno, hola, buenos días a todas, todes. Agradecer la invitación de Florencia, de la Fundación. Estoy muy contenta de estar acá porque también hay compañeras de lucha que nos venimos cruzando en los territorios, en las ciudades, y eso no es menor porque hace también muy importante la reflexión y bueno, este disparador que mencionaba Florencia. Pero bueno, antes de comenzar, sí nos parecía pertinente desde mi organización, que es Pan y Rosas, el PT es el Frente de Izquierda, bueno, no estudiar y dar cuenta de la situación que están atravesando distintas activistas por la causa palestina, como Nancy Fraser, entre otras, y otros intelectuales que incluso están siendo, bueno, no solamente expulsados, sino que están siendo cuestionados en países como Argentina o también Alemania, y después solidarizarnos con distintos procesos de lucha, pero precisamente habrán visto la situación de la comunidad Peñas Negras en Catamarca, los abuelos, las mujeres, bueno, en el caso de las comunidades de Jujuy, donde hay más de 200 procesados y procesadas por luchar, la mayoría de las comunidades indígenas y las hermanas mapuche, así que eso ante nada. Y después sí me parecía muy importante que en esta actividad y sobre todo este panel, que es muy importante porque nosotras consideramos que la problemática y la crisis ambiental que se está viviendo a nivel mundial, ni siquiera los negacionistas más reaccionarios como Trump o Milei lo pueden negar, ¿no? Entonces, que esta crisis está sucumbiendo el planeta, que se está expresando de distintas maneras, que lo estamos viendo en este momento en las distintas provincias con el calentamiento global, con las sequías, las inundaciones, incluso epidemias que nos están atravesando en este momento, como el dengue o lo que fue el COVID, y que para nosotras tiene que ver con la crisis del capitalismo y este sistema social que efectivamente no solamente que explota a millones de personas en todo el mundo, que nos oprime como mujeres, que despoja a pueblos originarios y que es racista, sino que también destruye la naturaleza. Y que creo también de que, así como comentaron las exponentes previas, que sobran las experiencias que podemos intercambiar, ¿no? Que es al calor también de los procesos de lucha. Y me parece que ahí hay algo muy importante que también remarcabas vos en tu intervención, que tiene que ver que no es casual que seamos las mujeres que estemos en la primera línea, porque efectivamente, no solamente que cada vez ocupamos más lugares en las esferas de la producción, incluso con peores condiciones de trabajo como se viene viendo, no solamente del sector de los servicios industriales, sino en sectores donde la precariedad reina, sino que efectivamente también, incluso por los roles que nos asigna el patriarcado y este sistema social que estamos, obviamente, con las tareas de los cuidados y también en los territorios. Y a mí me parece que esto no es menor para resaltar, porque efectivamente somos las mujeres las que nos damos cuenta, no solamente si falta alimento, sino la calidad del alimento con los que nos alimentamos a nuestros hijos, que somos capaces también de percibir, porque también aprendemos a leer la naturaleza, y eso sucede mucho en los territorios, por eso la importancia que estén las hermanas de los territorios, y poder también percibir cuando el agua está en mala calidad. Podemos percibir también o darnos cuenta qué pasa con la contaminación del aire, qué pasa si avanzan las mineras, las empresas, entre otras cosas, y eso también entendemos que es el motivo también de cuando hay procesos de lucha que estemos ahí en la primera línea, entendiendo que no solamente defendemos nuestros cuerpos, nuestras familias, sino también los territorios, el agua y el resto de los bienes comunes. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante de aportar en la experiencia jujeña? Un aspecto, o latinoamericana, ¿no? Que efectivamente hay conflictos y luchas territoriales y sectoriales que en estos últimos años y de estas experiencias han pegado un salto del terreno sectorial local al terreno político. Entonces, incluso solamente pensando en Latinoamérica, podríamos ver lo que sucedió o el rol que jugaron las mujeres en luchas contra gobiernos dictatoriales o autoritarios, como sucedió en Jujuy, donde efectivamente se pega ese salto, ¿no? Perú, Bolivia, Chile, bueno, como recién mencionaba en el caso de Jujuy, donde efectivamente se cuestiona obviamente la profundización de las políticas extractivistas que ya vienen de gobiernos anteriores.
anteriores, que ya vienen de gobiernos que son incluso o se decían nacionales y populares, pero donde efectivamente en cada de esos procesos que tomó un salto político, se puso en evidencia que hay un plan, incluso a nivel internacional, del imperialismo yanqui, de las potencias imperialistas, que quieren ir por el litio, por los bienes comunes en toda Latinoamérica, y que incluso en nombre de la transición energética quieren seguir degradando lo que son las venas abiertas de América Latina para las multinacionales, y donde incluso están por ejemplo, los accionistas del capital financiero. Yo, por ejemplo, para que tengan una idea, en Jujuy, en los territorios, en los Andes, en Atacama, están las mineras con capitales de multinacionales yanquis, como Liben, que ahora tiene otro nombre, pero donde está BlackRock como capital financiero, que además tiene deuda con la Argentina. Entonces, hasta ahí llega ese plan imperialista que es necesario tenerlo en cuenta para poder reflexionar a partir de estos procesos. Entonces, efectivamente, como decimos, incluso como se vio en estas semanas, Milei juntándose con Elon Musk, que ya se había juntado con otros gobernadores, de dar cuenta que quieren hacer de Latinoamérica una zona de sacrificio. Entonces, me parecía importante también, retomando lo que mencionaba acá la compañera, que también se ve cómo se avanza con la mercantilización del agua, que el acuífero Guaraní, por ejemplo, está en vista de la comandanta Laura Richardson, que vino hace poco, que se juntó también acá con Milei, pero se había juntado, por ejemplo, años atrás con Cristina Fernández, por ejemplo, que en este momento también está avanzando empresas del gobierno de Israel, como Mekorot, que es una empresa sionista, que no solamente que se ha juntado con el gobierno nacional, que se está juntando con los gobernadores de distintos sectores políticos, y que están avanzando en acuerdos, por ejemplo, en Chubut, pero también avanzaron ahora en Jujuy, y donde efectivamente están cerrando acuerdos con quienes quieren mercantilizar el agua, y además, obviamente, son los que están siendo responsables de esta masacre en el pueblo palestino, donde efectivamente son las mujeres las más perjudicadas con las familias y demás. Entonces, creo que es importante, y creo que todas concluimos que la situación no va más, que es importante socializar las experiencias de lucha, que ya sabemos muy bien que estamos en la primera fila, que le ponemos la garra, que si tenemos que estar ahí en los cortes o en los piquetes como sucedió en Jujuy, lo vamos a estar, e incluso tenemos que estar dando cuenta de mujeres que perdieron la vida por esa lucha, como Berta Cáceres, pero nosotras por lo menos queremos aportar en este intercambio la reflexión de cómo podemos no solamente resistir, sino pensar y construir una perspectiva emancipadora para nosotras y las futuras generaciones, y que para nosotras es una perspectiva anticapitalista, es una perspectiva antiimperialista, y que si efectivamente queremos radicalizar la democracia, tiene que ir en ese sentido, para no solamente defender nuestras vidas, no solamente, tener plenos derechos, sino reconstruir una relación armoniosa con la naturaleza. Entonces, una pregunta que planteaba Florencia en relación a cómo se articulan las múltiples resistencias de la experiencia jujeña para socializar, e incluso vinculando lo político y lo ambiental. Me parece que lo que ha aportado la experiencia de la lucha contra la reforma fue aglutinar a distintos sectores agraviados y agraviadas en la provincia de Jujuy bajo, diríamos, un mismo objetivo: ir contra una reforma de la Constitución que le estuvo impulsando el gobernador anterior de la UCR, Gerardo Morales, pero con el PJ, donde llevaba adelante este plan del imperialismo, que llevaba adelante el plan de las multinacionales, porque efectivamente querían reformar artículos para que tengan ese aval constitucional de lo que ya están haciendo en los territorios. Entonces eso me parece muy importante dar cuenta. Y a la par, obviamente, como estamos viendo acá a nivel nacional, avanzar con más criminalización de la protesta, con la prohibición de cortes, con que el Ejecutivo concentre en el poder,
O sea, si ustedes ven lo que les estoy diciendo, es más o menos lo que estamos discutiendo ahora a nivel nacional. Entonces, nosotras en su momento planteábamos que Jujuy efectivamente estaba haciendo un laboratorio de estas políticas saqueadoras y extractivistas y de criminalización, y de qué respuesta haya en Jujuy podía también dar cuenta de ese laboratorio de la resistencia que sirva como un punto de apoyo para las peleas nacionales e incluso a nivel internacional. Entonces, creo que en ese sentido, la respuesta y el levantamiento que se dio en la provincia de Jujuy fue muy pertinente porque abrió preguntas interrogantes al calor de la lucha, porque bueno, acá como está Vero, bueno, hay compañeras acá también de lucha y demás, bueno, estas preguntas se estaban dando en el piquete, en el corte, estaban las compañeras. Desde nuestra organización estuvimos ahí porque vivimos, somos parte de Jujuy, nos organizamos. Yo también soy además trabajadora de agricultura familiar, entonces eso también me ha permitido conocer y demás el territorio y las experiencias de organización, pero en ese momento también estaba como convencional constituyente, no del lado de la UCR y del PJ que levantó la mano, sino también dando cuenta de lo que sucedía adentro, pero con lo que nosotros decimos, ¿no? Llevando adelante un parlamentarismo revolucionario que también implicaba estar afuera en cada lucha y siendo parte de los debates, sobre todo pensando de que cómo ese proceso tan importante tenía que vencer, porque había condiciones. Entonces, unas cosas para que tengan en cuenta, pero muy acotado, porque seguramente conocen del proceso jujeño. Lo dijo acá la compañera, bueno, la docencia comenzó con una pelea sindical importante, obviamente, porque los salarios son una exigencia, pero al calor de este proceso, esa pelea sindical de arriba los salarios se convirtió por arriba los derechos y abajo la reforma. Bueno, en la pelea que empezó a dar las comunidades, que después se hizo llamar el tercer malón, también, o sea, acarrió parte de su agenda, diríamos, la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos originarios, aspectos que hace a la tierra, aspectos en ese momento que hace con el avance de las multinacionales en los territorios, en Salinas Grandes, en otros lugares, pero efectivamente al calor de ese proceso se convirtió esa lucha también en un aglutinador que no solamente decía arriba los salarios, arriba los derechos, pero también incorporó el arriba las huipalas, que tenía que ver con esta agenda, y abajo la reforma. Entonces eso posibilitó efectivamente de que esa pelea tenga un carácter político, que se cuestione no solamente a esas multinacionales empresas, que se cuestione al gobierno y a ese régimen político que avanzaba con esa reforma, y donde efectivamente había malestar, bronca, pero sobre todo se percibía en las calles, en los cortes, en los territorios, que se podía ir mucho más allá. Entonces, creo que, ¿a qué voy con todo esto? Que nosotros o nosotras, ¿cómo aglutinar esas resistencias? Era la pregunta, ¿no? Bueno, para nosotras, Pan y Rosas, el PTS y el Frente de Izquierda, planteábamos que era importantísimo que esas peleas, esas luchas que se confluían en las calles, puedan tener un organismo donde confluyan, o sea, todas esas personas y esas mujeres valientes en la docencia, en las comunidades indígenas, y donde efectivamente en una asamblea provincial se pueda discutir qué plan de lucha necesitábamos en ese momento para tirar abajo la reforma. Eso fue una pelea muy importante, construir esa unidad al calor de esos procesos, que no pudo llegar hasta ahí, porque efectivamente lo que hay que decir como proceso de lucha, no solamente que se dan, diríamos, los de abajo que salen a luchar y los de arriba que quieren intervenir con su plan, sino que efectivamente hay sectores políticos que inciden con su política, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nosotros planteamos, ¿no? Una asamblea que además le dé más cuerpo a esos arribas, o sea, que efectivamente pueda discutir, bueno, ¿el litio en manos de quién? ¿Va a ser de las multinacionales que se la llevan? ¿O hay que plantear una medida soberana para que el litio esté en manos de los trabajadores y las comunidades indígenas y puedan definir soberanamente, primero, cómo se cuida el territorio, el agua y demás, y posteriormente qué hacer en función de los objetivos de las mayorías, ¿no? En este momento del saqueo que destruye todo con técnicas totalmente irracionales y destructivas. Pero digo que
eso fue una pelea que dimos, pudimos impulsar en San Salvador una asamblea del pueblo contra la reforma, que fue una experiencia chiquita, pero donde efectivamente como esto, había asambleas de 100, 200 personas, donde estaban desde hermanos de las comunidades, mujeres de la docencia, de la salud, incluso participaban obreros de las mineras, y donde efectivamente pudimos avanzar en un diálogo y en acciones concretas, pero que a nivel provincial no se extendió. ¿Qué explicaciones, por lo menos nosotros damos en relación, ahí voy terminando, en relación a esta experiencia tan importante? Es que, bueno, habían otros sectores políticos que, así como yo le decía, el peronismo levantó la mano dentro del ámbito de la asamblea, afuera tuvo una política de desmovilización, de desunión, o sea, estaba presente, pero tenían la responsabilidad, dirigiendo las centrales sindicales, de efectivamente unir todo lo que se estaba expresando en las calles. Y el planteo del paro, la huelga general, lo podrían haber tomado, pero fue una decisión política no tomarlo, y a la vez generar confianza que efectivamente la solución podía venir de la justicia o podía venir incluso de la intervención de la provincia, algo que efectivamente desmovilizó, y los sectores que estaban peleando, o por lo menos que estaban a la cabeza, como las comunidades y la docencia, quedaron aislados, peleando en soledad, con mucho coraje, con mucha valentía, pero donde efectivamente el planteo de tirar abajo la reforma no se llevó adelante, pero sí se lograron en el camino algunos logros que me parece muy importante reivindicar, porque no fue una derrota, y eso me parece muy importante, porque a partir de esa pelea que se dio, hoy en este momento nos estamos planteando de qué manera podemos seguir nucleándonos, construyendo espacios de autoorganización, y sobre todo pensar cómo en este momento, cuando hay un plan nacional que tiene un DNU que incorpora todo lo que hace este plan extractivista, cuando tiene una ley ómnibus que incorpora aspectos que hace no solamente al saqueo de litio, sino también a quitarnos como derechos como las mujeres, efectivamente creo que lo mejor que nosotras podemos transmitir desde esta experiencia es que no se vuelva a repetir la historia o que no se vuelva a repetir lo que vivimos en Jujuy, diríamos en los aspectos que ya hemos aprendido que no va más, ¿no? Que ya sabemos que en Jujuy la CGT no llamó a la huelga general, que ahora sigue, convocó, pero está titubeando, se lo exigimos desde los lugares de organización, de confluencia, de las trabajadoras, de las mujeres y de otros espacios, y también vemos que no se puede volver a repetir que haya sectores políticos que en vez de potenciar una pelea para que vayamos con todo, trate de, o nos quiera hacer convencer de que tenemos que esperar, o que tenemos que pensar que en las próximas elecciones vamos a dirimir estos problemas y estas necesidades urgentes que tenemos en este momento. Así que bueno, un minuto, con esto termino. Me parece que, como decía, nosotras no solamente queremos resistir, queremos pensar una salida anticapitalista, socialista, antiimperialista, porque efectivamente consideramos que en ese camino y en esa perspectiva podemos pensar cómo radicalizar la democracia, y por donde efectivamente podemos pensar cómo entre las hermanas de las comunidades trabajadoras y demás podemos incluso proponernos, y con el aporte de intelectuales y demás, incluso proponernos cómo podemos llevar adelante una verdadera transición energética, que era un punto también que preguntaba y me parecía pertinente, pero que efectivamente en los marcos de este sistema tan irracional y destructivo sería por lo menos mentirnos de que podemos construir eso, pero sí que es el ahora y el presente, pensando en el futuro y por las nuevas generaciones, que tiene que haber una perspectiva en ese sentido, porque hay condiciones, hay fuerzas, y creo que es necesario para el momento que estamos viviendo. Así que bueno, disculpen si me extendí, muchas gracias. Sí, me parece muy importante el debate, estuvieron muy buenas las exposiciones, intervenciones, los aportes. No, me parece, por lo de transición energética, es un tema de ahora vigente que efectivamente hay que discutirlos en las universidades, en las ciudades, en los territorios, en espacios donde confluyamos, si efectivamente queremos contraponer otra salida de la transición energética capitalista, que no es la del imperialismo, no es la de los países, no es pelear por más regalías y que quede o quitarle alguna migaja mientras están destruyendo los territorios,
y están en nombre de la transición energética haciendo nuevos negocios como se está viendo en distintos países. Yo solamente quería socializar una experiencia, aunque sea chiquitita, pero importante. El año pasado hubo un conflicto automotriz en Estados Unidos, en el corazón del imperialismo, y efectivamente en una empresa de autos eléctricos, Elon Musk, si no me equivoco, cualquier cosa Ali decime, estaba aplicando medidas contra los trabajadores, una protesta muy importante y que incluso tuvo que intervenir el presidente. Y efectivamente esos trabajadores peleaban por mayores condiciones laborales y este mega millonario decía que no podía dar porque efectivamente estaba con eso, ¿no? Con la transición energética y no había para mayores condiciones laborales, lo cual eso generó todo un debate porque efectivamente al calor de ese proceso tan importante se acercaron movimientos ambientales ahí en Estados Unidos y se generó una unidad muy interesante entre esos ambientalistas, muchas mujeres, esos trabajadores, donde sacaban la conclusión que primero que criticaban esa transición energética de Elon Musk, pero a la misma vez veían que era interesante esa unidad entre trabajadores, el movimiento ambientalista, que cuestionaban obviamente esa producción irracional de mercancías, donde también te lleva a discutir qué sistema de transporte necesitamos y si es racional lo que existe ahora, que efectivamente no lo es por un montón de motivos. Y hay compañeros nuestros que están allá en Estados Unidos que nos transmitían que cuando sucedía eso y se socializaba la experiencia de Jujuy, la lucha de las mujeres, de las comunidades, de todo el pueblo jujeño que se levantó contra esta reforma que tenía como parte de los objetivos centrales habilitar mucho más los negocios para las multinacionales extractivistas de litio, generaba mucho interés. Se quería conocer mucho más cómo en los lugares donde se saquea el litio, cómo se estaba resistiendo y qué articulación tenía que haber entre Jujuy quizás y Estados Unidos. Y eso me parece muy importante porque efectivamente la crisis climática, la crisis ecológica, incluso pensar en una salida en relación a la transición energética, primero que no puede ser en el marco de este sistema que actúa de esta manera y a la vez tiene que ser internacionalista nuestra respuesta. Entonces, nosotros somos una organización internacionalista, pero a la vez nuestro programa y nuestra perspectiva, que lo venimos construyendo, tenemos, por ejemplo, y con esto cierro, un proyecto que hemos elaborado donde cuestiona esto del saqueo de litio y lo intentamos socializar al calor de la reforma con las comunidades, en la universidad y demás, pero lo venimos construyendo al calor de estos procesos donde somos conscientes y vemos necesario que así como peleamos para decir no en nuestro nombre, no con nuestros cuerpos, no con nuestro territorio, ¿qué perspectiva alternativa le damos? ¿No? Y como le decía hace rato, y con esto termino, no va de la mano de este sistema depredador, y sí va de la mano de una perspectiva socialista para erradicar la democracia y pensar y cuidar los bienes comunes. Hola, buenas tardes. Primero agradecer aquí con Mercedes, con Nadia. Queremos expresar nuestra solidaridad con Nancy Fraser, Judith Butler, otros intelectuales y referentes políticos que fueron censurados en Alemania y en otros países por solidarizarse con el pueblo palestino y expresar nuestra solidaridad con las mujeres y el pueblo palestino que está siendo víctima del genocidio del Estado de Israel. Mi nombre es Joya, como decía Jorgelina, soy docente universitaria de la Facultad de Psicología, psicóloga, por lo tanto también tengo que decir que estoy acá y este martes estaremos movilizándonos en defensa de las universidades públicas, pero también por otros reclamos que afectan no solo a la docencia, sino al conjunto de la clase trabajadora, ¿sí? Para poder discutir qué tipo de organización necesitamos saber qué estamos enfrentando. El gobierno de Milei ha asumido y ha implementado en principio un ajustazo brutal de la mano de Caputo. En este momento se está deliberando en el Congreso la nueva presentación de la llamada Ley de Bases, BIS, Ley Ómnibus conocida, que tiene como efecto cambiar distintos aspectos, no solo de derechos de la clase trabajadora, sino también de la dependencia económica de nuestro país. De la mano de que otros sectores que se dicen oposicionistas, por ejemplo, están intentando negociar una reforma laboral. Esto incluye sectores del radicalismo y también del peronismo.
Para nosotras es muy importante poder debatir quién es nuestro enemigo político que está enfrente. Detrás de Milei están las grandes corporaciones económicas, aquellos que podemos llamar los que intentan ser los dueños del país. Grupos económicos, sectores incluso ligados al agro, ligados a la industria terrateniente. Podríamos mencionar también que varios de esos puntos y modificaciones de las leyes tienen el nombre de cada uno de esos sectores empresariales. En estos meses vimos surgir al calor de esta ofensiva distintos sectores que están luchando. Hay despidos en las dependencias estatales, en Aerolíneas Argentinas, los trabajadores de GPS. Hay despidos también en sectores de la cultura como el Inca. Se han cerrado la ayuda para los comedores populares, donde las mujeres son las principales sostenes de esos espacios en los distintos territorios, no solo de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA, sino del conjunto de todo el país. Para nosotras, justamente lo de que se trata es de poder unificar todos esos reclamos. El movimiento de mujeres tiene la tarea de estar a la altura de las necesidades que nos proponemos en este momento. Los problemas de las mujeres en una sociedad capitalista son estructurales. Tenemos problemas asociados a la desocupación, a la pobreza, a la precarización y carestía de nuestra vida. Esto sin contar, en muchos casos, la dificultad por poder acceder a los mismos derechos. Justamente el plan que se propone Milei tiene que ver con una reforma estructural de nuestro país, fomentando no solo un país más extractivista, sino sometido a los intereses imperialistas de la mano del FMI. Acá es importante destacar que la deuda se sigue pagando a costa del hambre de las y los trabajadores y del pueblo. Hay dos cosas que me parece importante pensar de estas tareas del movimiento de mujeres. Uno, no podemos negar también en estos últimos años, después de la conquista de la interrupción legal del embarazo y esa marea verde que ha golpeado e impregnado a distintas generaciones, la desmovilización que algunos sectores de la dirección han fomentado, estableciendo que nuestros derechos democráticos o la amplitud de esos derechos alcanzaba justamente para poder llegar a una sociedad más igualitaria. Chantal Mouffe, Laclau dirán que con la suma de los movimientos y la suma de más derechos democráticos podemos llegar a radicalizar la democracia. Sin embargo, lo que se niega es que no todos tienen la posibilidad, aunque haya un acceso formal a los derechos, a poder ejecutarlos también en su vida cotidiana. Y que esto también es uno de los puntos indispensables para pensar por qué en estos últimos años la derecha ha crecido incluso en aquellos sectores que no tienen ningún tipo de acceso a derechos en el marco de esta sociedad. Podríamos pensar los jóvenes, las jóvenes que tienen trabajos precarios, que no han conseguido el acceso a un empleo formal con derechos, donde el acceso a la educación también resulta limitado, y ya que estamos hablando también, y he mencionado las universidades públicas, la permanencia de las y los estudiantes en las universidades, de la mano de los tarifazos, del ajuste, de la falta de políticas como becas integrales, también representa una dificultad para poder acceder. Todo esto es para pensar dos cuestiones. Si detrás de este gobierno están los grandes grupos económicos y empresariales, la lucha que tiene que dar el movimiento de mujeres y la que nosotros planteamos desde Pan y Rosas es también una lucha anticapitalista. No alcanza solamente con la conquista de nuestros derechos democráticos o derechos civiles, se atacan también nuestros derechos como trabajadoras. Nuestra perspectiva es de clase y la perspectiva que levantamos en cuanto y con quiénes debemos organizarnos también. Es por eso que nosotras queremos poner en pie un movimiento de mujeres que sea independiente. Independiente del Estado, independiente de los partidos políticos que sostienen también este régimen que nos condena a la mayor precariedad de vida y a la desigualdad inherente a las problemáticas estructurales que atravesamos. Tiene que ser independiente para no estar atado de pies y manos a las conducciones políticas, sindicales o sociales que dividen nuestros reclamos.
tiene que ser independiente también para poder trazar una agenda propia y poder, justamente, como decía, unificar estos distintos reclamos, porque en nuestra vida cotidiana no hay división entre nuestro género femenino y nuestra condición como trabajadoras. Esa independencia política también es la que tenemos que pelear justamente para abrir el más amplio debate dentro del movimiento. Nos han dicho los últimos años que criticar dentro del movimiento de mujeres era hacerle el juego a la derecha. Pero la derecha ha avanzado como nunca y lo que muestra también justamente es que pudiendo discutir nuestras diferencias es cómo fortalecemos el movimiento. También consideramos que este movimiento de mujeres tiene que pelear por algo que se llama la autoorganización. Como decía antes, existen conducciones sindicales, conducciones sociales, políticas e incluso del propio movimiento de mujeres que dividen estos reclamos. Si uno ve los últimos meses en nuestro país, nos están atacando por todos lados y las respuestas que se dan en muchos casos son sectorizadas o parcializadas. Por un lado, nos estamos movilizando las universidades públicas. Por otro lado, se movilizan sectores despedidos. Por otro lado, las conducciones sindicales ligadas a los trabajadores y trabajadoras del Estado pelean por su lado por esos reclamos. Esto tiene un problema muy profundo, que es que justamente no solo divididos y divididas, hay más chances de que nos derroten, sino también que no muestra en este momento la fuerza que existe ahora para poder pelear contra el gobierno de Milei. Como decía, justamente fomentando estas instancias de organización desde abajo, es por eso que desde Pan y Rosa formamos parte de las asambleas barriales que se han puesto en pie desde el 20 de diciembre en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y de otros puntos del país. Allí nos encontramos trabajadoras, trabajadores, estudiantes, vecinas, vecinos y democráticamente discutimos cuál es nuestra agenda y cuáles son nuestras acciones. Creemos que ahí está la potencia para poder pensar la perspectiva de coordinar todas las distintas luchas que hay en curso, donde el movimiento de mujeres está llamado a ser un actor fundamental. Con la reforma laboral que quieren hacer, quieren declarar, por ejemplo, la educación como servicio esencial. La mayoría de las trabajadoras de la educación somos mujeres. Limitarían nuestro derecho a huelga. Con la reforma de la moratoria jubilatoria que quieren eliminar, impedirían que muchas mujeres puedan jubilarse a partir de ese acceso a derecho. Mujeres que o por tener trabajos más precarios o por haber durante toda su vida trabajado en el marco de las tareas domésticas no remuneradas, que son una fuente de ganancia enorme para los capitalistas, no podrían acceder a ese derecho. Es por eso también que tenemos que estar al pie de esa lucha en perspectiva de, como decía, poder coordinar y poder unificar todos esos reclamos. Desde Pan y Rosas no separamos nuestros derechos civiles y nuestros derechos como clase trabajadora. Mientras estamos al frente de la pelea contra todo tipo de opresión y explotación, también queremos poner en cuestión este régimen de conjunto y sus gobiernos que justamente profundizan no solo las desigualdades existentes entre los géneros, sino también entre que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Lo que necesitamos pensar es, a partir de la crisis de representatividad política que hay, qué tipo de sociedad necesitamos construir. Para nosotras, esa sociedad es una sociedad socialista, que reorganice justamente las necesidades al servicio de las grandes mayorías y no de las ganancias capitalistas como sucede hoy en día. Muchas gracias. No, intento ser algo breve como para el cierre. Me parece que lo que se expresa un poco también en este intercambio es la fragmentación, ¿no? Expresado también como las tendencias que vemos socialmente a las posiciones más individualistas y cómo a partir de eso también fue un terreno fértil para que avancen las derechas en nuestro país. Esta fragmentación es una herencia, lógicamente, de la avanzada neoliberal en nuestro país.
Cuando yo señalo el rol que toman las conducciones sindicales, las conducciones políticas, es también para pensar que esas conducciones burocráticas o burocratizadas en manos de esos sectores han sido también responsables de este tipo de fragmentación. Podemos pensar en los sindicatos, la decisión que se hace entre los trabajadores y trabajadoras registrados, tercerizados, las mujeres, los migrantes, ¿no? Y que parte de esa división luego se expresa en las formas que tienen para poder enfrentar los distintos ataques, ¿no? No solo las demandas, por un lado, salariales contra los despidos o la defensa de los derechos laborales, sino también cómo incorporan los reclamos que tenemos las mujeres y la diversidad sexual. Planteo esto porque así como esa idea de individualidad se construyó y esa fragmentación existe, se puede cambiar y se puede revertir. En este contexto hay sectores que tienen ganas de pelearla, que están mostrando una voluntad de dar una disputa política al gobierno y al avance de sus políticas de ajuste y de ataque. Parte de esos sectores justamente es el punto más avanzado donde nosotras nos tenemos que apoyar. Mostramos también la fuerza del movimiento el pasado 8 en las calles, que cuando se nos convoca podemos volver a mostrar esa fuerza y esa potencia, ¿no? Pero también lo que es necesario pensar, digo, por dos aspectos, creo yo tomaba el ejemplo de las asambleas barriales como una instancia de organización desde abajo que justamente busca o tiene la potencialidad de superar esos límites que las conducciones nos imponen, ¿sí? Tiene para mí dos aspectos importantes, podríamos decir uno social y uno estratégico. El social es que colectiviza de alguna forma y nos unifica en nuestros distintos reclamos, planteando también discusiones no solo respecto a lo que está pasando, sino también a lo que podemos hacer, donde podemos discutir también qué tipo de programa es necesario levantar y tomar en este momento para dar una disputa contra el gobierno. Otro aspecto, yo soy psicóloga y me interesa pensar también el campo de la salud mental, es que reconstruye el lazo social, es una forma de generar espacios de encuentro. Pero también el valor más estratégico que tiene es que ahí está el germen de la potencia para luchar en contra de ese encorsetamiento que nos imponen las direcciones sindicales, sociales y políticas para poder dividir justamente las distintas luchas que tenemos por delante. Hay otras experiencias históricas. En Argentina podemos pensar 2001, más recientemente, el rol que jugaron las asambleas populares, más atrás los cordones interfabriles o justamente las experiencias que vemos en Chile respecto a ese tipo de organización. La autoorganización desde abajo, coordinados, es la única vía en este momento, incluso para superar las limitaciones que tenemos, no solo desde el movimiento de mujeres y de las organizaciones, sino también del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, en perspectiva de pensar cómo ahí se tejen la potencialidad para pensar otra perspectiva social. Creo que algo de eso es lo que nosotros y nosotras deberíamos poder retomar y repensar en esa perspectiva. La compañera mencionaba algo del trabajo de los territorios. Justamente en este momento no hay nada más cercano al territorio que eso que se está tejiendo en los distintos espacios y que también es un llamado a que podamos potenciarlo. El feminismo somos solo una parte de ese lugar. Queremos dar lugar también a que se teja un movimiento de mujeres mucho más amplio y que también podamos unificar esos reclamos tomando nuestra agenda de cuáles son las necesidades de este momento en nuestras manos para disputar desde ahí con las trabas que nos quieren imponer desde arriba esas conducciones, sus partidos políticos, quienes sostienen también el status quo, en cierta forma, de las divisiones que se fomentan desde el Estado. Bueno, yo soy Vanina, soy trabajadora de Madigraf, fábrica bajo gestión obrera. Quería agradecer la invitación a la Fundación y para mí es un honor estar con estas compañeras que ya han contado su experiencia de organización y de lucha. Tenemos mucho para contar, me parece que seguro se quedaron cortas porque lo que hicimos todos estos años es un ejemplo para el movimiento de mujeres de conjunto. Por el desdoblamiento del taller, la verdad que no me sorprende, estuve en talleres anteriores durante toda la jornada de hoy y las agrupaciones kirchneristas y peronistas se han retirado de talleres antes de que terminen porque la verdad que están, creo yo, muy... están tratando de evitar cualquier tipo de cuestionamiento, incluso de balance o autocrítica de cómo llegamos hasta acá. Justamente hubo varios talleres de cómo llegamos hasta acá, no me acuerdo bien los títulos, pero
se nota esa incomodidad que hay, entonces prefieren desdoblar y que no haya ningún debate entre nosotras fraternal, porque siempre intentamos hacerlo así, pero duras en el contenido, porque es la vida de las trabajadoras y las mujeres lo que se pone en juego. Así que dicho esto, voy a contar quizás otra experiencia, si bien el taller está más ligado a lo sindical, una fábrica bajo gestión obrera tiene otras condiciones o quizás otras experiencias que se pueden transmitir que me parecían mucho más interesantes. Pero sí, la historia de la Comisión de Mujeres de Madigraf y de tantas otras surge mucho tiempo antes de, por ejemplo, la gestión obrera, la toma de la fábrica y la puesta en producción, en tiempos que podríamos decir de paz, ¿no? Donde quizás no hay radicalización, pero sí agrupaciones como las nuestras que estamos presentes acá, en mi caso Pan y Rosas, impulsamos esas comisiones de mujeres para pelear por derechos sindicales, por derechos en contra de los despidos, por los derechos de las mujeres y demás. Entonces esa construcción de comisiones de mujeres se vuelve muy difícil, incluso ahora que hay un presidente que niega directamente la brecha de desigualdad. Entonces somos muy conscientes de que la construcción de esas organizaciones de mujeres son a contracorriente, por decirlo de alguna manera, pero fundamentales. Porque en tiempos de lucha, en tiempos justamente de radicalización, las mujeres jugamos un rol fundamental. Entonces, a la par de que peleamos y acompañamos estas luchas que contaban las compañeras en los sindicatos docentes, en el ferrocarril, en distintos servicios y en muchas fábricas en contra de los despidos, tratamos de impulsar comisiones de mujeres como, por ejemplo, las que estuvimos hermanadas en las calles, un 8M, que fuimos reprimidas junto con las compañeras de la Comisión de Mujeres de Coca-Cola que enfrentaban los despidos, o con las trabajadoras de PepsiCo, está Katy Balaguer presente acá, una comisión de mujeres junto con los obreros que también fueron reprimidos y estuvimos ahí acompañando esa lucha de otra multinacional como fue Donnelley. Incluso ahora tenemos una comisión de mujeres muy importante, no nosotras, digo el movimiento de mujeres de conjunto, sino que como es la comisión de mujeres de GPS, que son trabajadoras tercerizadas de Aerolíneas Argentinas que están enfrentando los despidos. En el caso de estas comisiones de mujeres y la de Madigraf puntualmente, no son solo comisiones de mujeres de trabajadoras, sino que también la componen esposas, hermanas y familiares de los trabajadores y nosotras, y sobre todo las hijas. Y acá me quería detener porque me parece que es muy importante el rol que jugaron las hijas los últimos años en nuestra comisión de mujeres, que hacen que las comisiones de mujeres de los distintos lugares de trabajo y estudio dejen de pelear por sus demandas sindicales o corporativas de cada lugar, justamente para empezar a pensar, por ejemplo, cómo peleamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Te saco un poquito? Sí, que era algo que, bueno, se levantó con la marea verde. Empezó a surgir la marea verde, como ya todos vimos, y nosotras estábamos metidas en la fábrica resolviendo los problemas de producción, los problemas económicos, cosas que pasan en muchas cooperativas y fábricas recuperadas, de las cuales todos los que estamos acá no somos ajenos, porque los problemas cotidianos, como contaban las compañeras, surgen todos los días, y que estuviesen las hijas dentro de nuestra comisión de mujeres fue, como decía una compañera Lucrecia, no me voy a olvidar más, fue un cachetazo que nos hizo despertar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotras desde Madigraf, desde nuestra fábrica bajo gestión obrera, para sumarnos a esta pelea? Bueno, terminamos haciendo una asamblea de más de 1000 compañeras, trabajadoras domésticas, trabajadoras ocupadas y desocupadas, docentes, estudiantes, vecinas del barrio que rodea la fábrica, que nos puso en pie de lucha y que terminó confluyendo con toda esa marea verde que estaba copando las calles. Ahora, es justamente esta comisión de mujeres de Madigraf, no es que cae del cielo, no es que nosotros decimos, bueno, podemos impulsar comisiones de mujeres y se forman, sino que es una combinación de condiciones objetivas con una decisión política de estas compañeras, en este caso de Pan y Rosas, que decidieron poner en pie la Comisión de Mujeres de Madigraf,
que en ese momento, en el 2011, ya lleva casi 13 años, ahora el 7 de mayo se cumplen 13 años de esa comisión de mujeres, que creemos que es una conquista para el conjunto del movimiento. La multinacional Donnelley quería hacer 19 despidos, y entonces ahí, frente a ese ataque tan duro que se querían sacar de encima a todos los trabajadores que estaban con tareas livianas, que las patronales consideran descartables, que no les sirven, se forma esta comisión de mujeres para acompañar la lucha de los obreros. Bueno, el rol que juega la comisión de mujeres desde ahí es acompañar esa pelea, difundir la campaña con un lema que es detrás de cada trabajadora hay una familia, que es un lema que lo llevamos hasta el día de hoy, y bueno, difundir esta campaña en distintos lugares. Creo que el rol que juega ahí es, en principio, como decía, acompañar la lucha de los varones, pero que termina siendo una organización que dura hasta el día de hoy, y que pelea por todos los derechos de las mujeres. Vamos a los encuentros nacionales de mujeres, marchamos en las marchas de Ni Una Menos, hicimos talleres, discutimos con nuestros compañeros por qué hay que organizarse por nuestros derechos, por qué la pelea no es solo nuestra, sino que vamos codo a codo, etcétera, etcétera. Bueno, esa gran pelea termina con todos adentro, se reincorporan esos trabajadores que habían sido despedidos y la comisión de mujeres continúa, ¿no? Y arranca una nueva historia para mí con la gestión obrera. En el 2014, bajo el gobierno de Cristina, Donnelley decide irse del país, deja un cartel en la puerta, y los obreros en asamblea deciden entrar, ocuparla y ponerla a producir. Con el tiempo, nosotras también entramos a los pocos meses a trabajar a la fábrica, nos hicimos trabajadoras gráficas, aprendimos un oficio, y empezamos a dar esas luchas políticas adentro de la fábrica también con nuestros compañeros. Estos que contaban, por ejemplo, extender la licencia por maternidad o la licencia por hijo enfermo, bueno, un montón de debates que hasta ese momento no se daban y que se empezaron a debatir y que finalmente en asamblea se votan. Bueno, la historia de la Comisión de Mujeres en una fábrica bajo gestión obrera cobra otro sentido también, que también incluye una alianza muy importante con los estudiantes. Nosotras vinimos a esta universidad y a tantas otras, conocimos acá, por ejemplo, trabajadoras sociales que nos vienen a ayudar a la jugoteca. Entonces, no sé si hay estudiantes de esta universidad, pero sí, seguro que hay estudiantes, y aprovecho para contar algo fundamental, que es una alianza entre trabajadoras y estudiantes, que para nosotros es fundamental, que muestra en chiquito, pero que hay muchos ejemplos históricos de lo que podemos hacer trabajadores y estudiantes, que es cambiar la historia, y que esa unidad la queremos mostrar también este 23 en las calles, para enfrentar este fuerte ataque que quiere hacer el gobierno nacional en contra de la universidad pública. Bueno, y se tejen un montón de relaciones, no solo con el movimiento estudiantil, sino también que como Comisión de Mujeres empezamos a tratar de organizar otras mujeres. A mí me pareció un ejemplo interesante contar cómo fue, que seguro todos se acuerdan, pero hubo una fuerte campaña en contra de las trabajadoras domésticas de Nordelta, que es muy cerca de donde está nuestra fábrica. La Comisión de Mujeres se puso en contacto con esas trabajadoras domésticas y nos organizamos en asambleas, en reuniones, para planificar cómo enfrentar esa discriminación en un lugar donde no hay sindicato, donde la mayoría no está sindicalizada, no tienen derechos laborales, etc. Hicimos un gran corte en las entradas de los countries de Nordelta para poder pelear para que esas obreras puedan usar un servicio de transporte que les garantizara llegar al trabajo, algo tan básico como eso. Yo creo que el segundo punto quizás importante que trae no solo la Comisión de Mujeres como tal, sino los trabajadores, varones y mujeres de Madigraf, es esto de gestionar una fábrica bajo gestión obrera, planificar, ocupar, poner a producir, definir qué producimos, discutir en asamblea democráticamente. Por ejemplo, en la pandemia dijimos, vamos a hacer sanitizante, tenemos las manos, tenemos algunos recursos, ¿por qué no hacemos algo que necesita la sociedad? No queremos imprimir revistas de chimentos como hacíamos hasta ese momento. La pandemia además vino a cerrar todo lo impreso en papel y todo eso se volvió digital.
Entonces no nos quedó otra salida que reconvertir nuestra producción y dijimos, bueno, podemos hacer libros o manuales también, ¿no? Si el Estado tuviese la voluntad política de darnos trabajo. Y dijimos, bueno, podemos hacer algo para enfrentar la pandemia en el marco de que se estaban muriendo médicos y enfermeros en la primera línea en los hospitales porque no llegaban los insumos necesarios para enfrentar una pandemia. Es simbólico, sabemos, somos conscientes de eso, pero muestran en pequeño que las fábricas bajo gestión obrera, hoy en el país hay más de 20.000 cooperativas y solo 400 son recuperadas, parecen muchas, pero es poco, ¿no? Lo que pueden, por el tema de la jornada que estamos atravesando, de radicalizar la democracia, creemos que no se puede radicalizar la democracia bajo el látigo del capital porque nuestra creatividad, nuestras ideas, nuestra fuerza se ve limitada todo el tiempo, producto de la alienación capitalista, de los ritmos de producción que tenemos, pero sí estos ejemplos de gestión obrera, de fábricas recuperadas, de planificación y todo lo que les contaba, en chiquito muestran si a través de eso no se puede empezar a construir la huelga general para momentos donde sí haya radicalización, donde se empieza a discutir por qué en un país donde se produce alimento para alimentar a todos hay gente que se muere de hambre, por qué llegamos a cifras tan altas de pobreza, por qué son las mujeres y las niñas y los adolescentes los que más sufren eso en momentos de crisis. Las mujeres somos las que más pagamos los costos que tiene este sistema completamente irracional, y porque sabemos que más tarde o temprano esa radicalización, la resistencia, surge inevitablemente frente a todas estas penurias, y nuestra tarea militante, por lo menos para nosotras, es prepararnos justamente para que nuestra clase pase a la ofensiva y se proponga vencer. Bueno, voy a agregar algo muy breve porque me parece que ya está todo planteado, el debate estuvo muy interesante y me parece que tenemos acuerdo en general en lo que se planteó en la mesa. Yo creo que esto importante que planteaba Mónica recién, de que no es que no está pasando nada, yo creo que hay que darle mucho debate a eso entre nosotras y pensar qué es lo que está pasando por abajo, o sea, y qué expresan esas asambleas que empezaron a surgir desde abajo en cada barrio donde estamos, ya sea en Capital, en la PBA o en algunos lugares, en algunas provincias, que están empezando a surgir con distintas características o las características propias de cada lugar, pero sí me parece importante que después de toda la campaña de miedo que metió sobre todo el peronismo, el kirchnerismo en las últimas elecciones, de que Milei era la dictadura, qué respuesta dan justamente, ahora que ganó Milei, cómo se enfrenta a ese monstruo que los tipos decían y las tipas decían que era igual a la dictadura. Bueno, después de todo ese miedo que haya, que trataron de meter, que haya asambleas que surgen desde abajo con vecinos y vecinas, estudiantes, jóvenes, laburantes de todo tipo y color, no es algo para menospreciar o para decir, porque aún es insuficiente desde ya para los planes, o por lo menos para la idea de sociedad distinta que tenemos, por lo menos las tres que estamos en la mesa, que creo que acordamos. No es nada despreciable en el sentido de que son trabajadores y trabajadoras, mujeres y jóvenes que dicen, yo este ataque de Milei no me lo quiero bancar y estoy dispuesta a enfrentarlo, y salimos a las calles juntos. Entonces, desde ahí me parece que hay algo incipiente, que incluso que las transformaciones sociales llevan su tiempo, no son de un día para el otro, no es algo que sale de un repollo, sino que justamente hay que, y nosotros, sobre todo las que estamos acá, militamos, entonces creo que hay que darle mucha fuerza a eso, hay que militar todos los días, hay que, como decía la compañera al principio, discutir en los lugares de laburo, en las asambleas, en las escuelas, en el kiosco, en el almacén, porque todo el mundo está discutiendo, porque se siente cada día más el ajuste y el plan motosierra de Milei. Entonces me parece que desde ese punto de vista, además,
hubo paros, como decía Mónica. El paro de la UTA a mí me sorprendió, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero a mí me sorprendió lo que veía en la tele, que era, sí, me cagaron el día porque tengo que tomarme el tren, esperar un Uber, tener un gasto extra, pero me parece que está bien la medida. Eso es lo que decía la gente en la calle, o sea, una aceptación a una medida de lucha que por lo general se repudiaba. Hoy por hoy la gente dice, bueno, es un derecho que se conquistó, incluso lo planteaban así, es un derecho que conquistamos los trabajadores, que tenemos derecho a ejercerlo, como es parar. Entonces, me parece que hay algo que incluso, yo trabajo en Madigraf, siempre estuve en la administración, los últimos 2 años fui presidenta de la cooperativa y el mandato terminó en diciembre y ahora estoy en el club, que es una zona que se abrió atrás de la fábrica, que son canchas que la patronal usaba para unir lo que no se podía unir, querían jugar los gerentes con los trabajadores, eso no funcionó. Hoy por hoy esas canchas están al servicio de los trabajadores de la zona, nosotros las alquilamos para que obvio todos los laburantes después del laburo vienen a jugar a la pelota, pero además intentamos justamente organizar y que los laburantes tengan un espacio fuera de los ojos de la burocracia traidora y de sus gerentes y patrones para organizarse y debatir política. Y la mayoría, obviamente, estamos enfrente de la FOR, la mayoría votó Milei. Los que vienen al club no están diciendo, bueno, qué bueno, aguante la izquierda. No, obvio. Pero sí están diciendo, yo pensaba que iba a ser distinto. Entonces, lo que se está viviendo son cambios quizás desde el punto de vista moleculares, pero que se empieza a hacer una experiencia no solo con el gobierno anterior, y por eso votaron a Milei, sino que ahora con las expectativas que tenían en el gobierno actual están entrando en contradicción y bueno, las asambleas son en parte expresión de eso, de empezar a pensar qué otra salida colectiva y desde abajo podemos encontrar. Así que yo más que nada, bueno, lo mismo con lo de las marchas universitarias, en chiquito, en Madigraf, no son todos de izquierda, obviamente hay, como en cualquier lugar de laburo, en cualquier universidad, escuela, etcétera, hay distintas ideologías y posiciones políticas. Hay muchos compañeros que nunca vinieron a la universidad o a hacer recorridas o que apoyaron una marcha ni del 8M o en este caso la de la universidad y que están subiendo con todo. Voy a marchar el 23 porque se siente también la universidad pública una conquista nuestra y entonces y es la expectativa de que tus hijos puedan terminar en otro lugar que no sea una fábrica, por ejemplo. Entonces se siente como algo muy popular y como una conquista de todos. Entonces yo creo que la marcha del 23, ojalá así sea, y por eso también respondieron tratando de aflojar, ¿no? Me pagaron la boleta de luz. Exacto, porque saben que se viene una respuesta mucho más contundente y que justamente esa unidad de trabajadores y estudiantes es algo que puede hacer temblar al gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, refuerzo, nosotros ya votamos en la asamblea participar de la marcha del 23, se tiene que hacer asambleas en todos los lugares y votar, ir con todo el 23, y aprovecho para invitar también, ya lo nombraron varios, el encuentro del 27, donde me parece que ahí tendremos que dar un debate junto con las asambleas, el movimiento de trabajadores desocupados y todos los que votemos participar de ese espacio, cómo participar justamente o sea, qué hacemos los trabajadores y las trabajadoras el 1 de mayo y cómo podemos seguir presionando para que efectivamente el 9 haya un paro que sea activo, que sea contundente y que vaya por derrotar de conjunto el plan de ajuste del gobierno de Milei. Muy bien.